¿Qué tal? Muy buenas noches. La idea de que la Guerra Fría terminó es solo cierta para parte de Europa. El joven estadounidense que ustedes acaban de ver, condenado a 15 años de trabajos forzados en Corea del Norte, es otro capítulo de la Guerra Fría, como lo fue Alan Pigros, como lo es el apoyo de Moscú a los separatistas ucranianos o al régimen de Bashar al-Assad. Bueno, eso ya no tan frío. Y en cierto modo la guerra comercial que anuncia el precandidato republicano Donald Trump es también una variante de la Guerra Fría, porque las empresas chinas no son realmente libres, sino subsidiarias en alguna manera del Estado comunista. El barco chino, por ejemplo, que estaba pescando en aguas territoriales argentinas y que acaba de ser hundido, está regentado por una empresa estatal de ese país, lo que le imprime a la disputa o a las disputas comerciales una dimensión geoestratégica susceptible de complicarse. El pobre joven norteamericano tomado como rehén por Corea del Norte va a pasarse, es probable, un buen tiempo en la cárcel, porque Corea del Norte vio que a Cuba le funcionó de maravilla tomar a Alan Pigros como rehén. A fin de cuentas, en Corea del Norte hay una dictadura formal desde que se firmó el armisticio en 1953, un poquito antes, ¿no? Y la política norteamericana ha fracasado en su intento de derrocar aquel régimen. Así que la administración Obama podría aplicar la misma lógica que en Cuba y decir que no tiene sentido seguir implementando una política que no ha dado resultados. Así que, ¿por qué sancionar a Corea del Norte? Vamos a discutirlo ahora mismo aquí, en El Espejo. Muy bien, para debatir tenemos a César Vidal, novelista, historiador, analista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿La regla de 3 que acabo de aplicar estará muy traída por los pelos o no? ¿Por qué sancionar a Corea del Norte si ha fracasado hasta ahora la política que se sigue? ¿Por qué no hacer lo mismo que en Cuba y restablecer relaciones con ellos? Bueno, yo creo que Corea del Norte es más reticente que Cuba a ese tipo de situación, porque Corea del Norte posiblemente es la peor dictadura que ahora mismo hay en el mundo. Es decir, con todo lo terrible que pueda ser China o Cuba o Irán o otras dictaduras, no hay una dictadura ahora mismo más terrible que la de Corea del Norte. En Corea del Norte hay niños que nacen en campos de concentración, que a lo largo de su vida solo conocen un campo de concentración y que en ese campo de concentración, aparte de tener alguna vez la fortuna de poder capturar una rata, ven cómo, por ejemplo, su padre o su madre son torturados o son fusilados. Lo que pasa en Corea del Norte no se parece a nada y aparece menos en los medios de comunicación porque casi hemos decidido que Kim Il-sung es un gordito enloquecido que de alguna manera de vez en cuando nos da un sobresalto pero que nos pilla demasiado lejos. Pero ahora, en términos reales, es el peor régimen del mundo. Ok, aceptamos que es el peor, pero de todas maneras la lógica que utiliza Obama para restablecer relaciones con Cuba no es porque sean peor o mejor, sino porque dice que no ha funcionado la política, que hasta ahora no ha logrado que produzca ningún cambio dentro de Cuba, y eso mismo se puede decir de Corea del Norte. No ha funcionado la política con Corea del Norte y podría ensayarse otra cosa. Podría decirse, pero Corea del Norte no tiene ninguna voluntad ni siquiera de aparentar que se va a abrir algo. Es decir, todavía es peor que Cuba. La gente en Corea del Norte huiría más que en Cuba si fuera posible. No es posible en absoluto. Es decir, los casos de personas que finalmente consiguen huir, vamos a ver, Cuba está relativamente cerca de la Florida, es difícil, pero digamos que es mucho más fácil que en el caso de Corea. La gente que huye de Corea del Norte se cuenta con los dedos de una mano, porque el régimen no deja marcharse a la gente, no la expulsa, como en un momento determinado lo hizo Fidel Castro. Este muchacho pertenece a un grupo muy reducido. Yo estaba buscando cuántos turistas van a Corea del Norte. En algunos años ha sido solo 1.500 turistas. Sí. En algunos ha llegado a 2.000 o a 3.000, cuando máximo en un año, a través de agencias que promueven las buenas relaciones con el régimen, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo lamentable que yo veo aquí, que mucha gente está diciendo, bueno, ¿y qué fue a buscar allá? Sin embargo, eso que vimos ahí de el chiquito llorando, pidiendo que lo salven, con un mea culpa donde dice que él mismo está elogiando ese sistema, lo bueno que han sido, etcétera. Pensemos que este muchacho lo único que hizo fue llevarse un paquín de propaganda, tal vez como si fuera una suerte de recuerdo, de memorabilia, etcétera, etcétera. Y lo han hecho ahora declarar que la CIA lo envió, que su suegra, su tía, qué sé yo, que pertenece a una gran conspiración contra el Estado coreano. Eso lo hemos visto en Cuba, no tan lejos, no en un muchacho joven, a generales,
coroneles, hombres hechos y derechos llorando como margaritas ahí cuando el juicio Ochoa, ¿no? Sí, y sí. lo hemos visto, vimos al caso de Berto Padilla, que era un intelectual importantísimo, a hacerse una autocrítica demoledora. O sea que el sistema tampoco es que es tan diferente. No, el sistema no es tan diferente, ¿no? porque de hecho desde los famosos procesos de Moscú del 37, en que incluso el embajador norteamericano llegó a la conclusión de que era verdad, que todos los condenados eran espías del Japón y de Alemania en contra de la Unión Soviética, y hay una película que se llama Misión a Moscú, que es un clásico, donde se defiende esa tesis, pues evidentemente esto forma parte del comunismo. Quizá la diferencia que hay entre una Cuba y una China y Corea del Norte es que Cuba y China sí quieren recibir muchos turistas. Es decir, han encontrado que los turistas es gente que merece la pena que venga, que deje su moneda elevada, etcétera, etcétera. Y en el caso de Corea del Norte es con cuentagotas, muy molestos y cada cierto tiempo lanzando una advertencia en el sentido de, ojo, que aquí seguimos controlando y este país está herméticamente cerrado. Es decir, ahora, es mucho más hermético de lo que puede ser Cuba, no digamos ya China o Vietnam. También a lo mejor hay un problema cultural ahí de por medio, ¿no? Lo mismo el Caribe rumbero No, el Caribe rumbero es terrorífico, pero sí es verdad que hace mucho tiempo que se dieron cuenta de que el turismo les venía muy bien. Y en Corea del Norte prefieren el hermetismo al turismo. Ahora, la estrategia al revés, que es la de vamos a tener relaciones comerciales, vamos a establecer unos vínculos bastante fuertes y así vamos permeando el comunismo. Yo sigo diciendo que tampoco ha dado frutos, ¿no? No. Porque la idea desde el punto de vista estratégico de que si una estrategia, valga la redundancia, no funciona, la contraria, el reverso, sí va a funcionar. No necesariamente es así. Ajá, pueden no funcionar las dos. No necesariamente es así. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos el planteamiento que se está dando de manera transversal en Estados Unidos hacia Cuba, con excepciones, ¿no?, como puede ser el exilio, es que de alguna manera vamos a dejar que evolucionen como China o como Vietnam. Es decir, ahí va a haber una dictadura del Partido Comunista, esperemos que la dictadura nos permita abrir casinos y abrir hoteles y algún tipo de negocio, y no deja de ser significativo que, por ejemplo, Obama va acompañado por hombres de negocios. Es decir, aparte de su staff, de diplomáticos, de analistas, etcétera, van los hombres de negocios que te suelen confesar que antes de 10 años no creen que se pueda hacer nada serio en Cuba, pero que ya hay que ir empezando a entrelazar amistades, influencias, conocimientos, para que a la vuelta de 8 o 10 años eso efectivamente empiece a funcionar. Eso es imposible en Corea del Norte, porque el propio régimen de Corea del Norte es enemigo de ello y piensa que abriría una grieta que en algún momento haría estallar el muro. Es posible en el caso de Cuba, y lo más lamentable es que se haya aceptado una realpolitik basada en el dólar y en el intercambio en vez de la libertad. Si aceptamos que decía Carlos Marx que la fase superior del capitalismo era el capitalismo, del imperialismo, era el capitalismo monopolista de Estado. Sí. Ha resultado, lo repito a cada rato, que es la fase superior del comunismo. Sí. O sea, que se convierte en un capitalismo monopolista de Estado. Estados Unidos está dispuesto a lidiar con estos estados autoritarios que juegan al capitalismo, que siguen teniendo un control ahí de las sociedades, porque les parece un mal menor, ¿no? Sin embargo, al crear esos vínculos económicos ya vimos que Estados Unidos es incapaz de verdad de reaccionar ante una masacre como la de Tiananmen. No, por supuesto. O que ante un fenómeno como el que acaba de ocurrir en Argentina con este barco, pues están muertos de miedo. Porque resulta que lo único que están diciendo, tenemos tantos intereses económicos con China que no los podemos molestar. No nos podemos dar el lujo de... Entonces, yo digo, eso va a pasar con Cuba. Dentro de 30 años, bueno, el régimen va a seguir ahí, van a hacer lo que le da la gana y entonces ni siquiera se les va a poder regañar porque ya hay intereses económicos vinculantes que están en juego. O sea, es peor desde el punto de vista Yo creo moral, que ¿no? la diferencia es que Cuba no es China, es decir, es un país más pequeño, la posibilidad de crecimiento económico es más limitado. Que Cuba no es esto, lo he oído de niño. Decía primero, Cuba no es Rusia, aquí no puede llegar el comunismo. Después los venezolanos decían, Venezuela no es Cuba, Sí, pero vamos a ver, Cuba no va a tener una influencia en la economía de Estados Unidos como China. China ahora mismo es el primer detentador. Algo por ciento del producto comercial mundial. China es el
mayor detentor de la deuda norteamericana, de la deuda pública. Pero no lo era, ¿y eso no es un peligro? O sea, es un peligro en el caso de China, al enemigo. pero en el caso de Cuba yo creo que eso es implanteable. Ahora, si tú me estás preguntando si China es un peligro, mi tesis principal es que el mayor desafío para los Estados Unidos es China. Llevo diciendo esto desde hace años, cada vez estoy más convencido de ello y yo creo que no hay nada más que mirar el mapa de Hispanoamérica para darse cuenta que la potencia entonces que se ha tengo extendido razón es al China. decir que es un fracaso. Desde Nixon hasta acá toda la política de acercamiento con China que se está repitiendo con Cuba. O sea, estamos estableciendo una relación con países anormales como si fueran normales. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, yo creo que todavía en la época de Nixon eso tenía una cierta lógica en el sentido de que implicaba separar a China de la Unión Soviética. Exactamente. Pero yo creo que la política con China es totalmente errónea, al menos desde los años 90. Y creo que eso va a tener consecuencias graves y llevo diciéndolo décadas. Oiga, y con Rusia, cuando se desintegra la Unión Soviética, Estados Unidos destinó miles de millones de dólares a sostener la economía. No, a llevarse la economía. Vamos a ver, no a ver, Estados ¿cómo Unidos. llevársela? Sí, vamos a ver. Lo que se produce en los años 90 en la antigua Unión Soviética es lo que ellos llaman la violación de Rusia, porque hubo dinero que ni siquiera entraba por Rusia y que se lo llamaban transnacionales. Y que además dejaron la economía de Rusia quebrada. Me diga eso. No, cuando los rusos se llevaron el tesoro durante la Guerra Civil Española, en oro, se llevaron el oro y no lo han devuelto. No, y no lo van a devolver. Le dieron jamás a firmar a Stalin un papelito y Stalin se rió. Le dijo, ¿firmar? No, él dijo una cosa que era tremenda y es: los españoles van a ver el oro exactamente igual que se ven las orejas. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, Donald Trump tiene una estrategia hacia China y ha convencido a mucha gente. Sí. Vamos a ver si en este escenario geoestratégico, esa palabra tan bonita que se usa hoy en día, tiene razón en lo que plantea o no Donald Trump. Lo voy a hacer desapasionadamente. Para eso está César Vidal aquí, para calmarme. Ya volvemos.